Pues nos quedan 21 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Me pasan por aquí un DNI. Es la primera vez que me pasan un DNI en estudio. Sigo con Vicente Ruiz. Buenos días de nuevo. Pensando a ver cómo ibas a salvar esto. A ver cómo lo salvas. Esto es buenísimo. Alberto Tellechea dice: toma, te doy el DNI. Te prometo, Alberto, que nunca me habían dado un DNI en el estudio. Me ha pasado otras veces. Muchas gracias. Es que no me da tiempo a tener todos los nombres y todo, desde luego, todos los que tenéis la oportunidad de venir. Estamos, Vicente, ahora en tiempo. Pasamos del tiempo de Typic Finance al tiempo de Startup Valencia. Encantados de la vida y pasándolo muy bien y aprendiendo muchísimo. ¿Qué mañana llevamos? Hemos empezado con Máximo Book, continuamos con Javier Mejías, con vosotros y ahora con Alberto, ¿eh? O sea que, mira, desde luego, Alberto va muy bien preparado. Te pido que te acerques un poquito más al micro, por favor. Bueno, pues Alberto es el CEO de Safe Load Testing Technologies. Ahora lo he dicho bien, ¿eh? Es que también, además, las startups parecéis los ministerios del gobierno o las consellerías del Botanic, que empiezas por un nombre. No se lo saben, y esto no es broma, no se lo saben muchos responsables de las consellerías, que me decían: no me sé todo el nombre, sé toda la definición. Bueno, la verdad es que ha sido una manera muy simpática de entrar y ya tenemos otra anécdota, ¿eh? De tener un DNI. Alberto Tellechea. Tampoco es tan difícil. No, pero cuando nos lo has dicho, yo digo, madre mía. Claro, Alberto Tellechea, luego Safe Load Testing Technology. Dice: madre mía, cuántas cosas te voy a contar. Bueno, él está aquí como miembro también de Startup Valencia. Y bueno, pues nos va a hablar de optimización de la logística, por ejemplo, de lo que puede pegarle un vistazo en el ámbito, por supuesto, portuario. Antes hablábamos con Máximo Book del abaratamiento, del tema de los fletes, y estos días, pues bueno, hemos tenido esa huelga de transporte que, por cierto, finalmente ha resultado fallida, pero de telón de fondo la logística con todo lo que conlleva, Alberto. Venga, entramos ya en materia. Entramos en materia. Muy bien. Concretamente, lo que trabajamos son equipamiento de laboratorio para simular transporte. Y con este equipamiento que simula el transporte, lo que se hace es optimizar embalajes, ¿vale? Con lo cual afectamos a toda la cadena logística, todo tipo de transportes, porque lo que se busca es resumir varios conceptos simultáneamente, que es el de mejorar el uso de los recursos para los embalajes, conseguir que las empresas sean más sostenibles, que reduzcan sus costes y que el transporte sea seguro, ¿vale? O sea, que todo eso confluye en estas soluciones que planteamos, que son máquinas, concretamente máquinas que nuestros clientes utilizan para optimizar sus embalajes. Todo el proceso, me centro en el ámbito portuario, pero ¿vosotros estáis centrados ahí o también lo aplicáis a cualquier concepto del transporte? En realidad, cualquier concepto del transporte. Es verdad que en el ámbito del transporte de contenedores, lo que la mercancía que va dentro de los contenedores es la que se optimiza para que no sufra durante el transporte, ¿de acuerdo? Tenemos mucho impacto, pero también, por supuestísimo, en el transporte por carretera, muchísimo, y en menor medida, pero también cada vez más en el transporte por avión, ¿vale? Y el transporte por tren, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ahora mismo en la Unión Europea tienen un objetivo que es que se produzcan 0 muertes en las carreteras de toda la Unión Europea, es el Zero Deaths, que es para el 2050, y nosotros contribuimos activamente porque existe un estándar, una normativa, una directiva, que es la 47/2014. Esa directiva incluye una serie de medidas para mejorar el transporte logístico de todas las mercancías en todas las carreteras europeas, y para ello se requiere hacer unos test sobre los productos, sobre los embalajes, sobre las pallets, y estos test se hacen con los equipos que nosotros fabricamos, diseñamos y fabricamos. Qué interesante. A ver, Vicente, ¿cómo lo ves? Vale, una iniciativa, a mí me parece fantástica. Una más de Startup Valencia. El otro día nos decía Nacho Más, que por cierto, mañana vamos a poder recuperar una entrevista que mantuvimos con él el otro día. Más de 350 asociados, que se dice pronto. Sí, así es. No, yo estaba mirando porque al final yo pensaba que cuando hablabas era que hacíais el embalaje, pero he visto que es la máquina que testea, ¿no?, ese embalaje para luego poder fabricarlo, ¿no? Eso es. Concretamente nosotros somos una spin-off de ITENE, ¿de acuerdo? El Instituto Tecnológico del Envase y el Embalaje, que tenemos que saber que en Valencia
tenemos uno de los institutos más importantes de toda la Unión Europea. Probablemente, junto con el Fraunhofer alemán, son los dos más importantes de toda Europa. Con lo cual, partamos ya de que tenemos un instituto de relevancia mundial, ¿de acuerdo? Y de este instituto surge esta idea porque ellos, en un principio, en un origen, hace 15 años, decidieron montar un laboratorio de simulación de transporte para contribuir a todos sus clientes de diferentes sectores dentro de la Comunidad Valenciana a optimizar sus embalajes. Y se dieron cuenta de que, bueno, que las máquinas solamente las podían comprar en Estados Unidos, eran máquinas muy caras, y entonces don Javier Zabaleta, que es un hombre tremendamente con una tremenda iniciativa, constituyó un departamento de ingeniería para diseñar sus propias máquinas. Se dieron cuenta de que ahí había un nicho de mercado que no estaba cubierto en Europa. Presentaron la idea de montar una empresa para desarrollar estos equipos a la Unión Europea, al instrumento PYME, Horizonte 2020, y el proyecto fue galardonado con una subvención. A ver, varias cuestiones respecto al capítulo del embalaje, con las muchas dudas que nos aparecen y que francamente me parece un ámbito muy interesante. Yo el vistazo que le había pegado lo había orientado más hacia el ámbito portuario, pero tal y como tú muy bien apuntas, y sobre todo esa vinculación con ITENE, al final lo que te demuestra es todo el espectro en toda la cadena y el proceso, digamos, del transporte. Varias dudas que tenemos. Por ejemplo, tú hablabas de la seguridad en las carreteras. Lamentablemente, ayer, sin ir más lejos, nos encontramos con un nuevo vuelco de camiones. Es decir, claro, aparte del disgusto, aparte de que por supuesto, pueda influir en la vida de las personas, no solo de los conductores de los camiones, sino también de otros vehículos, con lo cual se pone en peligro la seguridad vial. Está luego todo el desastre a nivel de pérdidas también materiales, por no hablar del caos que se montan con las colas innumerables de tráfico. Es decir, vuelca un camión, ya lo hemos liado. Y todo esto sin que haya, como digo, un daño muy importante. Pero en este sentido, Alberto, es decir, ¿cómo se puede trabajar a través de ese modelo, de esa simulación que tú apuntabas, que tú comentabas, para mejorar esa seguridad en el transporte, para que resulte, hablando en plata, más férreo? Y luego la combinación de transportes. Mañana vamos a estar en el acto del Corredor Mediterráneo y se habla mucho, como siempre tú sabes, de las alternativas entre el transporte ferroviario, que si el transporte por carretera sí que es más seguro, es menos seguro, para hablar, por supuesto, también del ámbito del transporte en avión. Es decir, son muchos elementos. Y termino. El aprovechamiento, por ejemplo, de los famosos containers, es decir, los contenedores. ¿Los llenamos? ¿No los llenamos? Sobredimensión a veces en sobrepeso, para entendernos, en los buques. Que además, es que claro, voy enlazando cosas que me voy acordando. Además, conocemos detalles, hablábamos antes de la seguridad en carretera, pero por la información, que es un tema que no, la verdad es que no hacemos mucho seguimiento mediático, pero que tiene una enorme trascendencia. Cada 2x3 se nos hunde un buque con una cantidad de mercancía inmensa, que aparte de las pérdidas materiales, ya miras tú a mí todo eso para luego sacarlo del mar. Es decir, que he ido enlazando cosas, pero que al final todas van estrechamente relacionadas. Todas están directamente relacionadas. El ejemplo, parto desde el principio de todo lo que has comentado, sí. José Luis. Coge la etiqueta, Vicente. Para poder ¿Quieres el DNI de Alberto? Luego te lo paso. El problema que has comentado es más habitual de lo que pensamos, que vuelque un camión, se produce o que se hunda un barco. O que se hunda un barco. En el caso del camión y del barco, en el barco no lo tengo tan claro si puede ser por un exceso sobrepeso, pero obviamente cuando la carga, no solamente hay que tener en cuenta el peso que tiene la carga, sino cuando se balancea el barco, ¿qué efecto tiene la carga sobre ese balanceo? Porque lo que hace es incrementar el balanceo. Pero es que insisto, es que yo solo he visto recientemente un informe al respecto y era demoledor. Sí. O sea, la cantidad de buques, o sea, o que se hunde el barco entero o que se caen contenedores, es algo brutal. O sea, que por cierto, además genera un nivel de pérdidas, o sea, importantísimo. Y por supuesto el impacto medioambiental. Claro. Es decir, es un montón de componentes. La Unión Europea está tratando de concienciar a todas las empresas en esto. Y es decir, ¿dónde está la clave en lo que va dentro del contenedor o de la caja del camión? En que la caja esté perfectamente rigidificada o estabilizada. Para eso se han desarrollado esta directiva que os he comentado, dentro de la cual se especifica cómo se debe testear la carga para que sea segura durante el transporte, ya sea en camión, incluso si pasa luego de un camión a un barco, ¿de acuerdo? Nosotros desarrollamos esos equipos y, como te digo, esta es una directiva que está vigente desde agosto 2019,
En teoría es obligatoria, está traspuesta a todos los países, pero el primer país que ha empezado a penalizar parando camiones y verificando que las cargas en los contenedores o en las cajas estén testeadas es Bélgica. Ya ha empezado a establecer multas y a bloquear camiones porque la carga no está correctamente embalada y preparada para que sea estable y evitar entonces todo lo que acabas de mencionar, que es lo que he dicho, contribuir a la sostenibilidad, a la seguridad en la carretera, que la seguridad es para todos los actores que participan en la carretera. Es que es muy importante. Conductores de camión, de otros vehículos y por supuesto los costes de las empresas y otros costes adicionales que se generan por las colas que se montan, que no sabemos qué implicaciones. Pero es que esto pasa, por desgracia, con más frecuencia de la que parece. Por ejemplo, hoy o ayer o los próximos días que la previsión meteorológica te anuncia vientos, pues ya sabes lo que pasa. O sea, es que el vuelco de camiones no es tan extraño. No. Y el caso del hundimiento de barcos tampoco es tan extraño. Es por lo mismo, porque imaginaros contenedores, por ejemplo, de bebida, de latas de un refresco. El efecto ola que se produce en cualquier curva o en cualquier balanceo multiplica esa inercia y produce unas fuerzas adicionales sobre los vehículos que, si no están bien rigidificada la carga, se multiplican todavía más porque empieza a deformarse la carga y eso genera ese efecto multiplicador que tumba un camión o que inclina excesivamente. Yo espero que algún día salga alguna startup que se dedique a recoger todo ese desaguisado de los océanos. Nos hará falta tecnología, no lo digo porque todos vamos de muy verdes, pero con esto tenemos un problema muy grave. A ver, había un emprendedor de éxito que ha empezado una lucha contra la recogida de plásticos y cosas de los mares. Y así que tú dices pero tú sabes todo lo que hay en los océanos. No, él ya ha la empezado, cantidad de coches hundidos, es decir, lo que decías tú, latas, vete tú a saber. O sea, vete tú a saber lo que habrá ahí. O sea, con la degradación que yo supone. O sea, el barco entero o no, pero es que simplemente que caiga un contenedor al océano es que ya es una barbaridad. Un contenedor, ¿eh? Si se hunde un barco el otro día. Es que ese informe lo leí porque fue una empresa de automoción que se dejó por el camino literal un montón de coches que ahí van a estar. De hecho, una de las primeras preguntas que hacemos a los clientes potenciales es, ¿puedes decirme los costes que te suponen a ti por daños en tu mercancía durante el transporte en un año? Y hay empresas que no lo saben. Empresas que sí lo saben, pero empresas que no. Me atrevería a decir, Alberto, que la mayoría. No, en serio. Porque es muy difícil de calibrar. Y sobre todo también que hay otros costes externos que realmente no te fijas, ¿no? Como bien he comentado, si se volca un camión en la autovía, ¿no? El coste del camión está claro, ¿no? Pero todo lo subyacente, además, la cola, la gente que llega tarde al trabajo, la gente que no ha podido cerrarlo. Además es que es una situación, y esto, como estamos hablando, en un escenario, digámoslo así, relativamente bueno, es decir, que no haya habido daños para el conductor, que no haya provocado daños en otros vehículos. Vamos a suponer que solo sea un vuelco, que primero súmale ese impacto por lo que se pierde, por esa mercancía, y luego además la sensación de impotencia porque estás atrapado. Es decir, las miles de todo lo que ralentiza, eso tampoco lo controla nadie. Todo lo que ralentiza la actividad económica. Nosotros desde la empresa lo que sí que hemos hecho ha sido desarrollar diferentes modelos de equipos para adaptarnos a tanto multinacionales, donde tenemos equipos de altísimo nivel tecnológico, como a pequeñas empresas para que al menos puedan testear de manera particular dentro de su nave los palets y al menos tener un acercamiento a cuál es la optimización de ese protocolo de mosaico y enfardado en los palets, ¿vale? Para poder llegar a cumplir con esta normativa. ¿Por qué? Porque seguramente no lo sabéis, yo tampoco lo sabía antes, pero muchas empresas cuando quieren testear una aceleración lo que hacen es levantan la carga por un extremo, el pallet, y lo mantienen levantado aplicando la aceleración que te produce la gravedad. Entonces, al tener el pallet inclinado durante un determinado tiempo, unos minutos, tú ya ves si tu pallet es capaz de soportar o no esa aceleración de la gravedad. Y eso es mejor que nada. Pero ¿cómo lo hacen? Utilizan la carretilla elevadora. Entonces, la carretilla. Cogen la carretilla, con la esquina de la carretilla, levantan el pallet de un extremo y lo mantienen así. Tienen la carretilla ocupando, haciendo un trabajo para la cual no está diseñada esa carretilla. Además, el operario levanta a más velocidad, menos velocidad, a más altura, menos altura. No hay ningún tipo de control. Nosotros hemos diseñado un equipito muy sencillo para las pymes, para que puedan hacer ese test muy sencillamente, siempre y en las rápidamente la pregunta es, ¿concebís la empresa SafeLoad desde el principio como una startup?
Sí. Es decir, por ese control, por ese trabajo en toda la línea que tú estás apuntando y porque se sobreentiende que detectáis una oportunidad de mercado y que hay, por tanto, una carencia a este respecto simplemente del embalaje, del control y de la seguridad. Es que hay veces, como decimos, y Vicente lo sabe, que hablamos muchas veces de X proyectos de innovación, pero es que muchas veces lo que hacéis los magníficos emprendedores o empresarios es ponerle soluciones a cosas del día a día, a cosas cotidianas que siguen sin estar resueltas y que todos damos por hechas. Y con esto, y completo lo que estás comentando, José Luis, somos la única empresa en Europa que hacemos este tipo de equipamientos. Somos únicos. Y estamos en Valencia, al servicio de todas las empresas de la Comunidad Valenciana, de España y globalmente, porque nosotros trabajamos a nivel mundial. Hemos vendido equipos en Australia, en Malasia, en Estados Unidos, o en Alemania, Italia, Suecia, en muchos países ya, en los 5 años de historia que llevamos. Eso sí, tenemos unos ingenieros que son valencianos y son buenísimos. Para que quede claro que en la Comunidad Valenciana tenemos un nivel de ingeniería brutal. De hecho, 2 de nuestros ingenieros están nominados por el gobierno español para representarle el gobierno español en el Comité Europeo de Normalización en el área de logística y transporte seguro y embalajes, donde se determinan los nuevos estándares que debe seguir la Unión Europea a nivel de transporte de mercancías y de embalajes, y 2 de nuestros ingenieros participan en el Comité Europeo de Normalización votando en nombre del gobierno español. Son valencianos. A ver, más preguntas. Sí que es interesante, sí, al final, ¿no? Sí. Hablábamos también del Digital Summit del tema del parque tecnológico, que como era un poco olvidado, pero sí que es verdad, ¿no? Que hay que unir, ¿no?, mucho más ese parque empresarial, ¿no?, con ese nuevo desarrollo de tecnología, porque hay mucho conocimiento y hay mucha experiencia, ¿no?, que también muchas veces a la startup le puede faltar, ¿no?, por esa trayectoria. Entonces, el unir, ¿no?, el startup con el parque empresarial y ir poder desarrollar, ¿no?, esas ideas tan innovadoras y útiles, porque al final lo que siempre intentamos es ver un problema, ¿no?, y aplicar una solución, y que luego que la gente quiera pagar por esa solución. Claro. Animo a los institutos tecnológicos, porque igual que en nuestro caso tenemos 11 en el Reddit, en la red de institutos tecnológicos, a que transfieran esas tecnologías a nuevas startups, porque se está trabajando en muchos aspectos, en los institutos, en el de la energía, en AIMPLAS, en AIDIM, en todos ellos, que se lancen a iniciar este tipo de proyectos, porque realmente lo que están trabajando, desarrollando, investigando y creando tiene una utilidad para toda la humanidad, para el sector, desde luego. Sectores. Y una pregunta muy rápida, Alberto, lo que te lo comentaba anteriormente es que a veces lanzo una batería de preguntas pero por comprimir el tiempo. Y yo entiendo que a todo a veces no podáis responder, porque cada cosa tiene, cada estilo tiene su librillo, ¿no? Un aspecto muy importante es, tú sabes que está 2 cuestiones. Una, está en tela de juicio, el hecho de si por una parte empleamos el transporte marítimo, si el de carretera es mejor, si el ferroviario es mejor, si son complementarios, no son complementarios. A mí me gustaría conocer tu opinión a este respecto, porque sabes que esto está siempre en tela de juicio. Y en segundo lugar, ahora se ha desconvocado la huelga de camioneros, pero lo que es indiscutible es que el precio de los combustibles lastra cada vez más a los transportistas, especialmente para los que son autónomos, que son los que tienen que soportar esas mayores cargas. Es decir, ¿por dónde crees tú que radica un poco el modelo de transporte, o todo puede ser complementario? A ver, indiscutiblemente y desde mi punto de vista son transportes complementarios y todos ellos necesarios. Yo desde luego abogo, además desde el Colegio de Ingenieros Industriales al que pertenezco, también abogamos porque el corredor mediterráneo se habilite de una vez por todas. Es absolutamente indispensable porque, como decíamos, son complementarios y nosotros mismos, depende de a dónde enviemos equipos, utilizamos un transporte, utilizamos otro. Es más conveniente uno que otro. Pero la política de transportes debe de analizar bien y cuantificar bien y parcializar bien, es decir, para que cada todos uno contribuyan en su espacio. No, es que no vamos a determinar uno es mejor que otro. Claro, es que estos inventos políticos, decía, por ejemplo, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, hombre, ¿qué es esto? El transporte ferroviario, porque el de carretera no tiene más impacto. Bueno, pues esto, como todo, depende de las circunstancias. Son necesarios todos ellos, y evidentemente necesitamos ese corredor para facilitar y dar salida a un montón de mercancías, pero eso no quita que el transporte por carretera siga siendo absolutamente necesario. Pues mañana estaremos en Barcelona.
Nos vamos a las 7 de la mañanita, tempranito, para un trenecito que tarda 3 horas en cubrir 350 kilómetros. Sí, sí. Porque para estar a las 11 en un acto en Barcelona te tienes que ir a las 7 de la mañana. En fin, Alberto, venga, dime el apellido. Tellechea. Venga, muy bien. Muchas gracias. El CEO de Safe Load y miembro de Startup Valencia y de Ingenieros Industriales. Mira que tenemos amigos y gente buena de este colectivo. Vicente Ruiz, amigo, muchas gracias. CEO de Civic Finance. Sigue ayudando a las pymes y a las startups. Vamos a pelear con ese por modelo de financiero. Oye, cuánto hemos aprendido con Javier Mejías, en vuestro tiempo de podcast, que lo pueden seguir, ese Hablando con Inversores, Civic Finance, ese podcast que pueden seguir, como siempre, a través de Intereconomía Valencia, como toda la información de Startup Valencia. A las 12, Juan Fran Barberá con Mañana es tarde. Lo dicho, mañana más Intercafé. Gracias y adiós.